El capítulo anterior puede que haya fungido como un break al relato misterioso de Wilmard, pero eso solo daba a notar la calma antes de la tormenta. Me rehusé a que aquellos temores imprecisos se apoderaran de mí. Recordé las instrucciones de Noyes y abrí la puerta blanca de 6 paneles y manija de bronce que encontré a mi izquierda. La habitación frente a mí estaba muy oscura, tal y como se me había informado, y al entrar, percibí que el extraño olor se intensificaba ahí. También parecía flotar en el aire cierto ritmo o vibración muy leve o hasta imaginaria. Al principio, las persianas cerradas no me permitían ver gran cosa, pero entonces llamó mi atención una especie de quejido o susurro apologético que provenía de un gran sillón en la esquina más oscura y lejana de la habitación. En las profundidades sombrías vislumbré el rostro y las manos borrosas de un hombre pálido. En un instante crucé la estancia para saludar a quien había intentado decir algo. A pesar de la escasez de luz, percibí que se trataba de mi anfitrión. Había examinado su fotografía con detenimiento, por lo que no había duda de que era su rostro firme y curtido y de barba recortada y canosa. Al mirarlo de nuevo, la familiaridad se mezcló con tristeza y ansiedad, pues definitivamente era el rostro de un hombre muy enfermo. Sentí que detrás de una expresión rígida, cansada e inmóvil, y de esa mirada vidriosa que no parpadeaba, había un hombre aquejado por algo más que solo asma, y me imaginé los terribles estragos que debían haberle causado las espeluznantes experiencias recientes. ¿No bastaba para quebrar la voluntad de cualquier ser humano, e incluso de un hombre más joven que este intrépido investigador de lo prohibido? Temí que el alivio inesperado y repentino hubiera llegado demasiado tarde para salvarlo de algo parecido a un colapso generalizado. Era un tanto lastimera la forma en que sus manos lánguidas e inertes descansaban sobre su regazo. Traía puesta una bata floja y la cabeza y el cuello envueltos en una capucha o bufanda de color amarillo brillante. Y luego noté que intentaba hablar con el mismo susurro seco con el que me recibió. Era difícil de percibir al principio, dado que el bigote canoso ocultaba el movimiento de los labios, que había algo perturbador en su timbre de voz. Sin embargo, al prestar mejor atención, pude comprender bien lo que estaba diciendo. Sin duda su acento era rústico y su lenguaje era aún más formal de lo que habría esperado por su correspondencia. «Eres Wilmard, ¿cierto? Perdonarás que no me ponga en pie. Estoy muy enfermo, como ya te debe haber informado Noyes, pero no pude contener el entusiasmo de conocerte. Como sabes, por mi última carta, tengo mucho que revelarte mañana, que esté en mejores condiciones. No sabes cuánto me alegra finalmente conocerte en persona, después de tantas cartas. Las traes todas, ¿verdad? Y las fotos y la grabación». Noyes dejó tu valija en el vestíbulo. Supongo que la viste al entrar. Me temo que esta noche tendrás que ser tu propio anfitrión en esta casa. Tu recámara se encuentra arriba, justo encima de esta. Encontrarás la puerta del sanitario abierta en la cima de la escalera. Hay una comida preparada para ti en el comedor, que está pasando a la puerta de tu derecha. Puedes bajar a merendar cuando gustes. Mañana estaré en mejor estado, pero en este momento la debilidad me vuelve inútil. Siéntete como en casa. Puedes sacar las cartas, las fotos y la grabación y colocarlas sobre esta mesa antes de subir tu valija. Aquí es donde la discutiremos. Como verás, mi fonógrafo está en aquella repisa de la esquina. No, gracias. No necesito que hagas nada por mí. Conozco bien estos achaques, solo te pido que vuelvas a visitarme un momento antes de que anochezca, y luego puedes irte a la cama cuando gustes. Yo descansaré aquí, quizá incluso duerma aquí toda la noche, como lo hago en algunas ocasiones. Por la mañana me sentiré mejor para ahondar en los temas que nos competen. Imagino que tienes clara la magnitud estupenda de la cuestión que nos concierne. A nosotros, como pocos hombres en la tierra,
Se nos abrirán mares de espacio, tiempo y conocimiento que exceden cualquier cosa imaginada por la ciencia y la filosofía humanas. ¿Sabías que Einstein estaba equivocado y ciertos objetos y fuerzas sí pueden moverse a una velocidad mayor a la de la luz? Con la ayuda adecuada espero poder viajar en el tiempo y ver y sentir la Tierra de épocas remotas en el pasado y el futuro. No puedes imaginarte hasta dónde han llevado la ciencia estos seres. No hay nada que no puedan hacer con la mente y el cuerpo de los organismos vivos. Espero visitar otros planetas, incluso otras estrellas y galaxias. El primer viaje será a Yuggoth, que es el mundo más cercano poblado por estos seres. Es una orbe oscura y extraña en los límites de nuestro sistema solar, el cual los astrónomos de la Tierra no han descubierto aún, pero ya te lo debo haber comentado por escrito. En el momento adecuado, los seres enviarán corrientes de pensamientos hacia nosotros para que los descubramos, o quizá dejarán que uno de sus aliados humanos les dé pistas a los científicos. Hay ciudades poderosas en Yuggoth, con grandes estratos de torres con terrazas construidas con roca negra, como la que intenté enviarte. Esa provenía de Yuggoth. El sol no brilla con más intensidad que el resto de estrellas, pero los seres no necesitan luz. Tienen otros sentidos más sutiles y no necesitan ventanas en sus grandes casas y templos. De hecho, la luz los lastima y los confunde, pues no existe en lo absoluto en el negro cosmos fuera del tiempo y el espacio del cual provienen originalmente. Visitar Yuggoth enloquecería a cualquier hombre débil, pero aún así lo haré. Los ríos negros de alquitrán que fluyen bajo sus misteriosos puentes ciclópeos, que son construcciones de algunas antiguas razas extintas y olvidadas anteriores a la llegada de los seres a Yuggoth desde los mayores vacíos siderales, deberían bastar para que cualquier hombre se convirtiera en un Dante o un Poe, si puede mantenerse cuerdo el tiempo suficiente para relatar lo que ha visto. Pero no olvides que aquel mundo oscuro de jardines fúngicos y ciudades sin ventanas no es terrible en realidad. Solo no lo parecía así a nosotros. Probablemente nuestro mundo les pareció igual de terrible a estos seres cuando lo exploraron por primera vez en tiempos prehistóricos. ¿Sabes que estuvieron aquí desde mucho antes de que terminara la gloriosa época de Cthulhu? ¿Y recuerdan tanto sobre la sumergida Relay? Cuando estaba encima de las aguas, han habitado en la tierra también. De hecho, hay asentamientos de los que los humanos no saben nada, algunos de ellos en estas mismas colinas de Vermont, bajo las cuales yacen enormes mundos de vida desconocida, la tierra de Yan, de luz azul, Yod, de luz roja, y Nkai, tierra oscura y sin iluminación. De Nkai era originario el aterrador Tsatsuo, ya sabes, la deidad amorfa y patricia que aparece mencionada en los manuscritos nacóticos en el Necronomicon y en el mítico ciclo comoriano que fue preservado por el sumo sacerdote de los Atlantes, Clark Ashton. Pero ya hablaremos de esto más adelante. Ya deben ser las 4 o 5. ¿Por qué no sacas de tu equipaje las cosas, comes un bocado y luego vuelves para que tengamos otra conversación agradable? Muy despacio me di vuelta y empecé a obedecer las instrucciones de mi anfitrión. Fui por mi valija, saqué los artículos solicitados y los deposité en la mesa, y finalmente subí a la recámara que me había sido asignada. Como el recuerdo fresco de las huellas de zarpazos a la orilla del camino, la información que me acababa de susurrar a Kaylee me había afectado de formas insospechadas, y las insinuaciones de familiaridad con ese mundo desconocido de vida fúngica, el prohibido planeta Yuggoth, hizo que la piel se me erizara más que nunca. Lamentaba terriblemente la enfermedad de Kaylee, pero no podía evitar pensar que su ronco susurro tenía un carácter despreciable, además de lastimoso, si tan solo no alardeara tanto sobre Yuggoth y sus oscuros secretos. Mi recámara resultó ser muy agradable y estar bien equipada, además de que carecía tanto del olor a humedad
como de aquella inquietante vibración. Tras dejar en ella mi valija, descendí de nuevo para agradecer a Kaylee y tomar el refrigerio que me había dejado preparado. El comedor estaba justo después del estudio y alcancé a ver que en esa misma dirección se extendía un ala de la cocina. Sobre la mesa del comedor me esperaba una gran variedad de sándwiches, pasteles y quesos, así como una botella térmica junto a una taza y un cremero, que daban cuenta de que el café no había sido olvidado. Después de una merienda copiosa, me vertí una buena taza de café, pero descubrí que la calidad del cocinero había fallado en ese pequeño detalle. El primer sorbo reveló un desagradable sabor ligeramente agrio, así que no bebí más. Durante la merienda, pensé que a Kaylee estaría sentado en silencio en el gran sillón de la oscura habitación contigua, así que entré una vez a suplicarle que compartiera la comida conmigo, pero me susurró que no podía comer nada aún. Más tarde, justo antes de dormir, bebería algo de leche malteada y sería lo único que tomaría ese día. Después de comer, insistí en recoger y lavar la vajilla en el fregadero de la cocina, en donde incidentalmente vacié el café que no había podido beber. Luego volví al estudio oscurecido, jalé una silla cerca de la esquina de mi anfitrión y me preparé para la conversación que él sintiera dispuesto a tener. Las cartas, las fotografías y la grabación seguían sobre la gran mesa de centro, pero por el momento no tuvimos que recurrir a ellas. No pasó mucho tiempo para que me olvidara del peculiar olor ni las curiosas insinuaciones vibratorias. He mencionado que había explicaciones de ciertas cosas en algunas de las cartas de Kaylee, en especial en la segunda y la más voluminosa, pero no me atrevo a citarlas ni siquiera intentar reproducirlas por escrito. Esta vacilación es aún mayor con respecto a las cosas que me fueron susurradas esa tarde en aquella habitación oscura, entre las solitarias colinas endemoniadas. No puedo siquiera dar indicios de la dimensión de los horrores que desplegó frente a mí esa voz ronca. Él tenía conocimiento previo de algunas atrocidades, pero lo que había aprendido desde que hizo el pacto con los seres extraños era demasiado como para mantener la cordura. Incluso ahora me rehúso tajantemente a creer lo que me dijo acerca de la configuración del máximo infinito, la yuxtaposición de las dimensiones y la terrible posición que ocupa el cosmos conocido del tiempo y el espacio en la cadena interminable de átomos cósmicos que conforman el supercosmos inmediato de curvas, ángulos y estructuras electrónicas, materiales y semimateriales. Nunca antes un hombre en su sano juicio estuvo tan peligrosamente cerca de los arcanos de las sustancias primigenias. Nunca antes un cerebro orgánico estuvo más cerca de la desintegración total en el caos que trasciende la forma, la fuerza y la simetría. Aprendí sobre la primera llegada de Cthulhu y de por qué las grandes estrellas temporales de la historia habían seguido resplandeciendo. Supuse, por medio de pistas que hacían que hasta mi interlocutor hiciera pausas cautelosas, cuál era el secreto detrás de las nubes magallánicas y los cúmulos globulares, y la sombría verdad oculta por la alegoría inmemorial de Tao. Me fue revelada en su totalidad la naturaleza de Doels, así como la esencia, mas no la fuente, de los sabuesos de Tíndalos. La leyenda de Yig, padre de las serpientes, dejó de ser una simple metáfora y me inundé de horror cuando escuché sobre el caos nuclear monstruoso que trascendió el espacio angular que el Necronomicon encubrió piadosamente bajo el nombre de Azathoth. Fue desconcertante que las más terribles pesadillas de mitos secretos me fueran aclaradas en términos concretos y tan despreciables que excedían las insinuaciones más arriesgadas de los místicos antiguos y medievales. Inevitablemente, inferí que los primeros susurrantes de estos relatos malditos debían haber dialogado con los seres exteriores descritos por Kaylee, y quizá incluso también habían visitado reinos cósmicos lejanos como proponía Kaylee hacer ahora. Mi interlocutor me contó sobre la Roca Negra y sus implicaciones, las cuales me hicieron agradecer que no hubiera llegado a mis manos. Mis suposiciones sobre aquellos jeroglíficos habían sido correctos. Sin embargo, Kaylee parecía muy reconciliado con todo ese sistema maligno con el que se había encontrado, y no solo eso,
sino que estaba ansioso de adentrarse aún más en el monstruoso abismo. Me pregunté con qué seres habría hablado después de escribirme aquella última carta, y si varios de ellos habrían sido humanos como el primer emisario que mencionó. La tensión en mi mente se fue haciendo insoportable a medida que desarrollaba toda clase de teorías descabelladas sobre el extraño olor persistente y las insistentes insinuaciones vibratorias dentro de la habitación oscura. Estaba cayendo la noche, y mientras recordaba lo que Kaylee me había contado por correspondencia sobre las noches previas, me estremecí de pensar que pudiera no haber luna. Tampoco me gustaba la forma en la que la granja estaba anidada al socaire de aquella imponente ladera boscosa que llevaba a la cima solitaria de Dark Mountain. Con la autorización de Kaylee, encendí una pequeña lámpara de aceite a fuego bajo y la coloqué sobre el librero más lejano, junto al busto fantasmal de Milton. Pero luego me arrepentí de haberlo hecho, pues hacía parecer que el rostro inmóvil y tenso y las manos lánguidas de mi anfitrión parecieran aterradoramente anormales y cadavéricas. Parecía estar incapacitado para moverse bien, aunque lo veía sentir con rigidez de cuando en cuando. Después de lo que me dijo, apenas si podía imaginar qué secretos más profundos estaría guardando para el siguiente día, pero al final reveló que su viaje a Yuggoth y a otros destinos cósmicos y mi potencial participación en él sería el tema a discutir a la mañana siguiente. Debe haberle entretenido mi sobresalto de horror cuando escuché la propuesta de que yo participara en el viaje cósmico, pues su cabeza se meció con fuerza cuando mostré mi temor. Entonces habló con mucha delicadeza de cómo los seres humanos pueden lograr, y han logrado en varias ocasiones, el traslado aparentemente imposible por el vacío interestelar. Al parecer, los cuerpos humanos en su totalidad no podían realizar ese viaje, pero las prodigiosas habilidades quirúrgicas, biológicas, químicas y mecánicas de los seres exteriores tenían la fórmula para trasladar el cerebro humano sin una estructura física concomitante. Había una forma inofensiva de extraer el cerebro y de mantener el residuo orgánico vivo durante su ausencia. La materia cerebral compacta se sumergía en un fluido que se reabastecía cada tanto dentro de un cilindro resistente al éter, hecho de un metal obtenido en Yuggoth, en donde ciertos electrodos se conectaban a voluntad con instrumentos complejos capaces de duplicar las tres facultades vitales de la vista, el oído y el habla. A los seres saprófitos alados les era muy sencillo transportar los cilindros cerebrales por el espacio. Después, en cualquier planeta en donde habitara su civilización, encontrarían suficientes instrumentos ajustables y capaces de conectarse con los cerebros confinados para que, poco después de una ligera adaptación, estas inteligencias viajeras pudieran adquirir una vida sensorial y articulada absoluta, aunque incorpórea y mecánica, en cualquier fase del viaje en y a través del continuo espacio temporal. Era tan sencillo como llevar una grabación fonográfica a cualquier parte y reproducirla siempre y cuando existiera el fonógrafo correspondiente. No había duda alguna del éxito de la empresa. A Kaylee no le tenía miedo. ¿Acaso no lo habían logrado espléndidamente una y otra vez? Por primera vez, una de las manos lánguidas e inertes se levantó y señaló una estantería elevada en el extremo opuesto de la habitación. Ahí, en una fila ordenada, había más de una docena de cilindros de un metal que yo nunca había visto. Era como de 30 centímetros de alto y de un poco menos de diámetro, y en la superficie frontal convexa de cada uno había 3 interruptores curiosos que formaban un triángulo isósceles. Uno de ellos estaba conectado por medio de 2 de los interruptores a unas máquinas peculiares que estaban ubicadas al fondo del estante. No necesitaba explicarme su función. Me estremecí como si tuviera fiebre. Luego la mano apuntó hacia una esquina más cercana en donde había varios instrumentos complejos, conectados con cables y enchufes, muchos de los cuales parecían a los de los aparatos que estaban en el estante, detrás de los cilindros. «Aquí hay 4 tipos de instrumentos, Wilmard», susurró la voz. 4 tipos, cada uno de los cuales tiene 3 facultades, lo que suman 12 piezas. Observarás que hay 4 distintos tipos de seres presentes en los cilindros de allá arriba: 3 humanos,
6 seres aprófitos que no pueden navegar por el espacio en sus propios cuerpos, 2 de seres de Neptuno. Cielos, ojalá pudieras ver el cuerpo que tienen esas especies en su propio planeta. Y el resto son entidades de las cavernas centrales de una estrella oscura muy particular que está más allá de la galaxia. En la base central que está al interior de Round Hill, cada tanto encontrarás más cilindros de cerebros extracósmicos con sentidos distintos a los que conocemos, aliados y exploradores del exterior más remoto, así como máquinas especiales que les permiten tener impresiones y expresiones de modos distintos y adecuados a cada uno de ellos, y a la comprensión de distintos tipos de interlocutores. Round Hill, como la mayoría de las bases principales de los seres exteriores en todos los universos, es un lugar muy cosmopolita. Claro está que solo las especies más comunes han sido concebidas para experimentación. Mira, toma las 3 máquinas que te estoy señalando y colócalas sobre la mesa. La más alta con las 2 lentes de cristal al frente, luego la caja con los tubos de vacío y la pizarra de sonido, y después la que tiene encima el disco de metal. Ahora toma el cilindro etiquetado como B67. Súbete a aquella silla Windsor para alcanzar el estante. ¿Está pesado? No importa. Asegúrate de que sea el B67. No toques el cilindro nuevo y reluciente adherido a los 2 instrumentos de pruebas que lleva mi nombre. Coloca el B67 sobre la mesa, cerca de donde pusiste las máquinas, y asegúrate de que el interruptor de las 3 máquinas esté girado por completo a la izquierda. Ahora conecta el cable de la máquina con el lente al interruptor superior del cilindro. Justo ahí. Conecta la máquina de los tubos al enchufe inferior izquierdo y el aparato con el disco al enchufe restante. Ahora gira los interruptores de las máquinas a la derecha, tanto como se pueda. Primero el del lente, luego el del disco y luego el del tubo. Justo así. Debo advertirte que este es humano, como cualquiera de nosotros. Mañana te haré una demostración de los otros. Hasta la fecha no sé por qué obedecía a los susurros de manera tan servil, ni sé si creía que Kaylee estaba cuerdo o loco. Después de lo que había presenciado debía estar preparado para cualquier cosa, pero ese teatro mecánico se asemejaba tanto a los característicos caprichos de inventores y científicos desequilibrados que encendió un destello de duda en mi mente que ni siquiera el discurso previo había azuzado. Lo que implicaba que el susurrador iba más allá de cualquier creencia humana, pero ¿acaso aquella otra idea no resultaba más ajena, pero parecían menos ilógicas solo por la lejanía que impedía la existencia de evidencias concretas y tangibles? Mientras mi cerebro daba vueltas en medio del caos, me volví consciente de una combinación de chirridos y rechinidos que pronto se fue aquietando hasta desaparecer casi del todo. ¿Qué iba a pasar? ¿Escucharía una voz? Si era así, ¿qué prueba tendría de que no era un mecanismo radiofónico ingeniosamente diseñado, por medio del cual hablaría alguien que nos habría estado observando desde su escondite cercano? Hasta la fecha me niego a definir qué fue lo que escuché o qué clase de fenómeno tuvo lugar frente a mí. Sin embargo, algo genuino tuvo lugar ahí. Por ponerlo en términos simples, la máquina de los tubos y la caja de sonido comenzó a hablar con tal agudeza e inteligencia que no dejó lugar a dudas de que el dueño de esa voz estaba ahí presente y nos observaba. La voz era bastante audible, metálica, inerte, indudablemente mecánica en todo detalle de su producción. Era incapaz de modular su tono o su expresividad, y más bien rasgaba y trepidaba con una precisión y deliberación escalofriantes. Señor Wilmar, dijo, no pretendo asustarlo. Soy un ser humano como usted, aunque mi cuerpo ahora reposa asegurado bajo un tratamiento revitalizante, adecuado dentro de Round Hill, como a 2,5 kilómetros del este de aquí. Pero yo estoy aquí con usted. Mi cerebro está aquí, en aquel cilindro, y
puedo ver, oír, hablar a través de estos vibradores electrónicos. En una semana cruzaré el vacío como ya lo he hecho varias veces, y espero contar con la compañía del señor Akeili. También nos complacería contar con su compañía, pues lo conozco de vista y por reputación y he seguido de cerca su comunicación con nuestro amigo. Como ya sabe, soy uno de los hombres que se ha aliado con los seres exteriores que visitan nuestro planeta. Los conocí por primera vez en el Himalaya y desde entonces los he ayudado de múltiples formas. A cambio, me han permitido tener experiencias de las que pocos hombres se precian. Se da cuenta de lo que significa haber estado en 37 cuerpos celestes distintos entre planetas, agujeros negros y objetos menos definibles, incluyendo 8 sitios fuera de la galaxia y más de 2 allá de las cuevas cósmicas del tiempo y el espacio. Nada de ello me ha afectado en lo más mínimo. Mi cerebro fue extraído de mi cuerpo por medio de fisiones tan diestras que sería vulgar llamarle cirugía a esa operación. Nuestros visitantes tienen mecanismos para que esa extracción sean sencillas y casi normales, y el cuerpo físico deja de envejecer mientras el cerebro está fuera. Debo agradecer que el cerebro es prácticamente inmortal en cuanto a facultades técnicas, y subsiste gracias a los nutrimentos que se proporcionan cambiando ocasionalmente en fluido de preservación. En general, espero de todo corazón que decida acompañarnos al señor Akeili y a mí. Los visitantes están ansiosos de conocer hombres sapientes como usted, y demostrarles los enormes abismos que la mayoría de la gente solo ha podido imaginar en su caprichosa ignorancia. Conocerlos puede parecer extraño al principio, pero estoy seguro de que usted estará a la altura de las circunstancias. Creo que el señor Noyes, que es quien lo trajo aquí en auto, nos acompañará igualmente. Ha sido uno de los nuestros desde hace años e imagino que habrá reconocido su voz por la grabación que le envió el señor Akeili. Mi sobresalto violento hizo que mi interlocutor hiciera una breve pausa antes de concluir. Bueno, señor Wilmart, lo dejo en sus manos. Solo agregaré que un hombre con su pasión por lo extraño y el folclore no debería perderse una oportunidad como esta. No hay nada que temer, todas las transiciones son indoloras y hay mucho que disfrutar en este estado sensorial mecanizado. Cuando los electrodos se desconectan, uno meramente entra en estado de reposo y tiene sueños muy vívidos y fantásticos. Ahora, si no le importa, concluiremos nuestra sesión. Hasta mañana. Buenas noches. Solo le pido que gire de nuevo los interruptores a la izquierda. No importa el orden, aunque podría dejar la máquina del lente al final. Buenas noches, señora Akeili. Trate bien a nuestro invitado. ¿Listo para apagar los interruptores? Eso fue todo. Obedecí de forma mecánica y apagué los 3 interruptores, aunque me inundaba una inmensa duda sobre lo reciente acontecido. Mi cabeza seguía dando vueltas cuando escuché la voz susurrante de Akeili que me decía que podía dejar los aparatos en la mesa, tal y como estaban. No aventuró ningún comentario sobre lo que acababa de ocurrir, aunque en realidad ningún comentario habría podido aliviar el aturdimiento de mis facultades. Lo escuché decirme que podía llevarme la lámpara a mi recámara, y deduje que él deseaba descansar solo y a oscuras. Sin duda, era hora de que descansara, pues su conversación de la tarde y la noche habrían podido agotar hasta el hombre más enérgico. Aún aturdido, le di las buenas noches a mi anfitrión y me llevé la lámpara de ahí, a pesar de traer una excelente linterna de mano en el bolsillo. Sentí alivio al salir de aquel estudio de olor extraño y vagas insinuaciones vibratorias. Pero no podía deshacerme de la maldita sensación de temor, peligro y anormalidad cósmica al pensar en el lugar en el que estaba y las fuerzas a las que me estaba enfrentando. La agreste región solitaria, el oscuro y misterioso acantilado boscoso que se elevaba a pocos metros de la casa, las huellas en el camino, el enfermo inmóvil que susurraba en la oscuridad, los cilindros y las máquinas infernales y sobre todo la invitación a someterme a extraños procedimientos quirúrgicos para realizar viajes aún más extraños, todas esas cosas tan nuevas y repentinas me abrumaron con una fuerza acumulativa que me drenó la voluntad y casi agota mi fuerza física. Era el oficiante humano de aquel monstruoso rito antiguo capturado en la grabación fonográfica
me causó una conmoción peculiar. A pesar de haber percibido desde el principio una familiaridad repelente en su voz. Otra conmoción particular fue mi propia actitud hacia mi anfitrión. Cada vez que me detenía a analizarlo, me daba cuenta de que, a pesar de lo mucho que instintivamente me había agradado a Kaylee, por lo que de él se revelaba en su correspondencia, ahora me generaba repulsión. Su enfermedad debería haber despertado mi compasión, pero en vez de eso me hizo estremecer. Estaba demasiado rígido, inerte y cadavérico, y ese incesante susurro era despreciable e inhumano. Me vino a la mente que ese susurro era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado antes. No obstante, a pesar de la extraña inmovilidad de sus labios tapados por el bigote, tenía una fuerza latente y un poder de expresión notable para un asmático sibilante. Había podido entenderle incluso del otro lado de la habitación, pero una o dos veces me dio la impresión de que los sonidos débiles, pero penetrantes, no representaban debilidad, sino más bien una deliberada represión inducida por razones que no puedo conjeturar. Desde el principio noté que su timbre de voz tenía unas cualidades perturbadoras. Cada tanto, cuando intentaba evaluar la situación, sentía que podía emparentar esta impresión con una especie de familiaridad subconsciente, como la que había hecho que la voz de Knowles me pareciera tan vagamente ominosa. Pero no lograba identificar cuándo o dónde me había topado con aquello que la voz insinuaba. Algo era seguro, no pasaría una noche más allí. Mi interés científico se había esfumado en medio del temor y la aversión, y no sentía más que un intenso deseo de escapar de esa red macabra de revelaciones antinaturales. Ya sabía suficiente. Debe ser cierto que existen vínculos cósmicos, pero sin duda no son cosas con las que los humanos normales debamos inmiscuirnos. Las influencias blasfemas parecieron envolverme y sofocar mis sentidos. Decidí que dormir era impensable, así que simplemente apagué la lámpara y me dejé caer en la cama sin desvestirme. Aunque pareciera absurdo, quería estar preparado para alguna emergencia desconocida, por lo que en la mano derecha sostuve el revólver que traía conmigo y en la izquierda la linterna de mano. No se escuchaban sonidos provenientes de las plantas inferiores e imaginé a mi anfitrión rígido como un cadáver sentado en medio de la oscuridad. A lo lejos se distinguía el tic-tac de un reloj cuya normalidad me parecía ligeramente grata. No obstante, me recordó otro aspecto de la región que me había perturbado: la ausencia absoluta de vida animal. Definitivamente no había animales de granja ahí, y ahora me daba cuenta de que los habituales sonidos nocturnos de los animales salvajes también estaban ausentes. De no ser por el siniestro flujo de arroyos distantes y escondidos, la quietud era anormal, interplanetaria incluso, y me hizo preguntarme qué clase de infortunio sideral intangible podría estarse cerniendo sobre la región. Recordé por antiguas leyendas que los perros y otras bestias siempre habían odiado a los seres exteriores, y pensé en qué podrían significar entonces aquellas huellas en el camino.